Y creo que en ese sentido el tiempo está jugando en contra del oficialismo, pero esos no son los únicos organismos que están disponibles. Son herramientas mucho más poderosas que en el pasado, que el CNE está entre cooptado y coercionado por el oficialismo. Es un poco un acto de negación y de tratar de tapar el sol con un dedo, pero en ese intento está siendo tremendamente selectivo. Buenas, buenas, ¿cómo están? Me alegra saludarlos, me alegra volver a estar acá otra vez hablando de los temas más importantes de Colombia, del mundo. Obviamente, pues no podemos dejar de hablar de Venezuela. Ustedes saben que desde el domingo venimos hablando de esto, de lo que pasa y está pasando alrededor de las elecciones. Lo último que hemos visto es que la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció que estas presidenciales del domingo en Venezuela, en las que fue declarado vencedor el señor Nicolás Maduro, en medio de denuncias de irregularidades y de todo este panorama un poco oscuro, pues sufrieron la manipulación más aberrante. Veamos el comunicado, así tal cual lo dice la OEA, la manipulación más aberrante, al tiempo en que pues pidió que el señor Maduro reconozca su derrota en la jornada electoral y dé paso al retorno de la democracia en Venezuela. Pues mientras tanto, la oposición se considera ganadora, hay ya personas en las calles, pues evidentemente la tensión sigue. Lo que hemos sabido recientemente es que hubo 2 personas heridas y al menos 2 muertos y 46 detenidos por la represión, digamos, de las protestas que se han expandido en este país, y pues sigue habiendo tensión en las calles. Hoy quisimos invitar a una mujer que además ha estado al frente de la Consejería Distrital de las Relaciones Internacionales en Bogotá, para verlo también desde una perspectiva desde nuestro país y desde nuestra región. Sandra Borda, gracias por estar acá. Hola María Camila, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias de verdad por aceptarla. Y bueno, la primera pregunta es si esto se va a quedar así. O sea, ayer yo le preguntaba tanto a la senadora Clara López, ¿no? Como personas que de hecho estaban en Caracas, si esto aparentemente se va a quedar así, como Nicolás Maduro como ganador, la oposición diciendo nosotros somos los ganadores, pero realmente no son los ganadores, porque pues el CNE declara un ganador. Pues yo creo que hay una diferencia sustancial entre la actual coyuntura y lo que está sucediendo con el último proceso electoral y lo que ha sucedido en ocasiones pasadas. Creo que, digamos, la primera gran diferencia es que el acervo probatorio, la cantidad de evidencia que tiene la oposición, de la ocurrencia del fraude es bien distinta a la del pasado. En el pasado todo el mundo decía, sí, bueno, se robaron las elecciones, pero no había, digamos, herramientas y evidencia cantante y sonante que le permitieran decir exactamente esta fue la cantidad de votos que se robaron y esta fue la cantidad de información que tergiversaron. Hoy creo que la oposición está mucho mejor preparada para esto. El proceso de recolección de las actas de votación que hicieron ellos a través de la presencia de sus jurados y la presencia de miembros de la oposición que estuvieron al pie del cañón durante toda la jornada electoral, les permite lanzar, como lo hizo ayer María Corina Machado, una página web en donde uno se encuentra todas esas actas, lo que ellos denominan el chorizo, ¿no? Que es como el récord que sale de la máquina una vez se termina el proceso electoral y en donde sale la cantidad de votos que ha habido en cada mesa. Y lo que hemos observado y en lo que ha insistido la oposición es justamente que esas actas hasta anoche tenían el 73% de esas actas, hoy probablemente son más las que tienen subidas a la página web que han promocionado. Lo que demuestran es que claramente el resultado no tiene absolutamente nada que ver con lo que anunció el Consejo Nacional Electoral y que le dio además la facultad de entregarle las credenciales a Maduro. Creo que el haber probado la existencia del fraude le entrega herramientas adicionales a la comunidad internacional para ejercer presión y creo que pone en una
en una situación mucho más difícil al gobierno venezolano, que hoy no puede salir con la misma tranquilidad que salió en el pasado a decir que simplemente había ganado las elecciones. Pero esto en blanco y negro, entonces, significa que el gobierno de Venezuela definitivamente tiene que dar explicaciones. Hay mucha presión también internacional, ¿no? Esta vez también todos los ojos están puestos allí en Venezuela, ya no es como otras veces, probablemente en el pasado, que el día que es el día de las elecciones, pues probablemente el foco estaba allí, pero ya después como que se olvidaba. Ahorita está mucha gente ahí. Muy atento, está el Centro Carter, están una cantidad de entidades y demás diciendo, por favor, tienen que mostrar las actas, tienen que verificar todo esto que está pasando, ¿no? Sí, y creo que en ese sentido el tiempo está jugando en contra del oficialismo, porque mientras lo que ha hecho la oposición es acelerar la publicación de las actas, al punto que ha logrado en un día publicar, como digo, el 73% de esas actas, no se entiende por qué, si el gobierno y el oficialismo tienen todas las herramientas a su disposición, no han podido publicar las actas y no han dicho nada al respecto. La impresión que a uno le da es que van a tomar la decisión de decir simplemente no vamos a publicar las actas. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Y eso es un reconocimiento de que hay una gran diferencia entre las cifras que ellos hicieron públicas muy rápidamente y sin ninguna evidencia el día de las elecciones y lo que realmente sucedió en las urnas. Eso lo único que va a permitir es que se entienda que hay una diferencia enorme entre la voluntad popular y la información que está dando el gobierno. E insisto, si el gobierno no tiene forma de contrarrestar ese argumento, creo que va a estar en muchos problemas. Hay gente que dice, bueno, pero ¿ante quién se va a quejar la oposición si todos los organismos electorales están cooptados por el oficialismo y por el gobierno de Maduro? Y eso es cierto, pero esos no son los únicos organismos que están disponibles. Las herramientas legales y políticas a nivel internacional con que cuenta la oposición, teniendo esa evidencia en la mano, son herramientas mucho más poderosas que en el pasado y además le restan una legitimidad enorme a la elección de Maduro y esos factores cuentan. Justamente por el tema de cómo están conformados los organismos electorales allí. Fíjese que ayer hablábamos con Clara López, con la senadora, y nos decía que de dónde sacábamos que el CNE era chavista, que de dónde sacábamos que estos organismos eran oficialistas. ¿Tiene algo, digamos, que nos pueda decir usted por qué? Evidentemente, si está conformado por personas tanto de oposición como de oficialismo el CNE, ¿por qué realmente es del oficialismo? Bueno, simplemente porque los miembros en su mayoría son miembros del oficialismo, digamos. Claramente allí hay algunos miembros de la oposición, pero no son mayoría, y lo que se ha demostrado en diversas ocasiones es que el CNE está entre cooptado y coercionado por el oficialismo, digamos. Este no es un organismo que está actuando como un ente independiente, no lo ha hecho en el pasado y no lo está haciendo en esta ocasión. Y creo que una de las pruebas más fehacientes de eso es que salieron a dar a conocer unos resultados sin ningún conteo que los respaldara. No dieron a conocer actas, no dieron a conocer evidencia, simplemente y de la nada dijeron tenemos el 80% del conteo listo, esto es lo que da y ya declaramos ganador a Nicolás Maduro. Esa no es la actuación de un organismo independiente. A mí me parece que también es un poco un acto de negación y de tratar de tapar el sol con un dedo, insistir en que ese tipo de organismos y digámoslo de una vez, muchos de los organismos de control y de acción judicial en Venezuela han sido fruto de la cooptación por parte del gobierno venezolano y eso es en lo que consiste un régimen autoritario. Entonces, digamos, como en muchos otros casos, parte de la tarea que tenemos que hacer todos es hacer un acto de realismo para poder contribuir en algo desde las posiciones en las que estamos todos a que haya un verdadero proceso de cambio político en Venezuela. Si seguimos en estado de negación, no estamos ayudando en nada a que la ciudadanía venezolana logre una transformación realmente profunda de su sistema político. ¿Qué significa, Sandra, que el presidente Maduro
haya ordenado, digamos, la retirada de los representantes de varios países, está Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana. ¿Eso es realmente en qué se traduce en temas diplomáticos regionales? Yo creo que está enviando un mensaje que es un mensaje bien interesante porque es el mensaje de si creen que la presión internacional me va a hacer ceder, olvídense, lo primero que voy a hacer es simplemente cortar los canales y cortar las posibilidades de influencia de la comunidad internacional sobre lo que está sucediendo en Venezuela, pero en ese intento está siendo tremendamente selectivo, porque hay muchos otros países que están llamando al régimen a que publique las actas y acceda a que haya un reconteo con verificación internacional, entre ellos Canadá, Estados Unidos. El mismo canciller colombiano pidió que hubiese un reconteo y que se hiciese, digamos, más transparente el proceso electoral. Bueno, Boric. Sí, pero es que de Chile sí sacó a los representantes diplomáticos. Lo que quiero decir es que hay unos que ha sacado y hay otros que no ha sacado a pesar de que el discurso es el mismo. Entonces, está cortando unos cables, pero no los está cortando todos. Y creo que esa selección es algo que hay que mirar con mucho cuidado, porque en esa selección se está develando en dónde siente el régimen que recae el peso duro y la fuerza grande de la comunidad internacional para afectar su comportamiento. ¿Por qué esto, Sandra, entendiéndolo en temas internacionales y un poco más profundos y no tan panditos, no es un problema de derecha y de izquierda, ¿no? Como lo quieren hacer ver en redes sociales y demás? Sí, yo creo que es un gran fallo entender esto como un problema de derecha o de izquierda, independientemente de la ideología que tenga el régimen de Venezuela, que yo personalmente creo que desde hace mucho tiempo dejó de ser una ideología de izquierda. Creo que por encima de cualquier cosa se trata de un régimen que no respeta las reglas del juego democrático. Y en eso me parece que deberíamos estar todos en la misma página. Nadie niega que la democracia ha sufrido unos embates y unos golpes durísimos a lo largo y ancho del mundo. Nadie niega que se ha debilitado, nadie niega que los ciudadanos cada día confían menos en las instituciones de la democracia, pero debilitada y todo, sin confianza y todo, creo que es absolutamente importante y necesario que todos reconozcamos que con todos los defectos que tiene es el sistema político que tenemos a la mano, que nos garantiza la participación y que nos garantiza, digamos, que estemos todos más o menos, digamos, al tanto de lo que ocurre con el Estado y participemos en lo que ocurre con el Estado. Entonces, digamos, creo que lo que nos está planteando y lo que le está planteando la crisis en Venezuela a toda la región y a todo el mundo es la necesidad de empezar a reconocer que efectivamente, María Camila, como usted dice, esto no es un problema de ideologías, esto es simplemente un escenario en el que se le está dando al mundo a escoger si prefiere un sistema político participativo o si definitivamente privilegia la simpatía de carácter político e ideológico por encima de las reglas del juego y los principios. Muy importante eso, Sandra. Aparte de oír este análisis, porque pues usted toda la vida ha sido internacionalista y ha manejado, digamos, estos temas y las crisis diplomáticas y de todo esto, pues aparte de todo, pues ha sido un trabajo importante en Bogotá. Y por eso quiero centrarme allí, como bien lo dije al principio de esta entrevista, porque fíjese que ayer hablábamos con el director del diario El Nacional y él nos decía, hombre, yo creo honestamente, no lo decía de otra forma, sino creo que el presidente Petro debe estar preocupado porque la cantidad de personas venezolanas, ciudadanos venezolanos que van a emigrar también de ese país al nuestro van a ser muchos, probablemente no a nuestro país necesariamente 2 a 3 millones, pero sí de 2 a 3 millones, por lo menos la mitad van a migrar a nuestro país. Entonces, desde Bogotá hay preocupación o están pensando en eso en este momento. Sí, por supuesto. Y por varias razones, siendo la primera de ellas, María Camila, y para ponerlo claro, que
resultado de que el gobierno nacional ha querido ampliar su margen de maniobra y su influencia sobre el gobierno venezolano para producir una transición, y eso es un intento legítimo. Para privilegiar esa posición, ha tomado la decisión de bajarle el perfil al tema migratorio y bajárselo no solamente en la discusión pública, nunca volvimos a hablar de ese tema públicamente, sino que adicionalmente también le ha bajado el perfil institucionalmente. La oficina que atiende los temas migratorios en el gobierno nacional, además de Migración Colombia, ya no queda en el Palacio de Nariño, ahora queda debajo de un viceministerio en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el intento de hacer eso, creo que los que han sufrido más directamente son justamente la población migrante, porque se han retrasado los procesos de regularización. El proceso de regularización apenas está empezando a resolverse después del inicio de la administración Petro, y el sistema de atención realmente no ha sufrido unas mejoras sustanciales. Nos comprometimos durante la administración Duque a que íbamos a atender, que íbamos a tener una política de puertas abiertas y que íbamos a atender a los migrantes y los íbamos a incorporar. La gran mayoría de los migrantes llegaron a las ciudades colombianas y desafortunadamente el gobierno nacional ha dejado prácticamente solas a las ciudades colombianas para atender a la población migrante. En ese sentido, Bogotá está haciendo un esfuerzo enorme, pero quiero que tenga una cifra en mente. La cantidad de venezolanos regularizados, solamente los regularizados en Bogotá, superan las 600,000 personas. Eso quiere decir que según cálculos no oficiales, al menos estamos hablando del doble de ciudadanos venezolanos que viven en Bogotá, y los sistemas de atención simplemente no dan abasto si la ciudad se queda sola. Hemos tenido apoyo de la comunidad internacional, afortunadamente, para atender a estos migrantes, pero yo creo que el gobierno nacional está en mora de ponerse, digamos, en la tarea de apoyar a las ciudades colombianas en esos sistemas de atención y en esos esfuerzos por incorporar a los ciudadanos venezolanos a la fuerza productiva de las ciudades, cosa que solamente se puede hacer con la regularización. Y un tema más que a mí me parece crucial, María Camila: estas personas, además de haber tenido que salir de su país por las dificultades que plantea vivir en una economía tan deteriorada como la economía venezolana y bajo un régimen político absolutamente cerrado, además de todo, como si esto fuera poco, perdieron sus derechos políticos. Más de 600,000 personas regularizadas viven en Bogotá, y usted sabe cuántas personas votaron este fin de semana en estas elecciones. Votaron 1,245 venezolanos, porque el que estén regularizados en Colombia no les otorga derechos políticos. El gobierno venezolano dice: hasta que usted no esté regularizado y legalizado permanentemente en el sitio en donde se encuentra, no puede votar en las elecciones. Quedaron entonces despojados de sus derechos sociales y económicos y de sus derechos políticos, y no estamos hablando suficiente sobre ese tema. Esto es bien importante. Y ojo con el dato, porque es que usted nos da un dato de 600,000 regularizados, es decir, ¿cuántos no se han regularizado? Así es. Puede triplicar el número. Perfectamente. Como le digo, los números, las cifras más conservadoras, los estimados más conservadores, porque no tenemos todavía forma de medir esto, dicen que son por lo menos 1,000,000 de personas en total. Entonces, digamos, los desafíos, piense que, por ejemplo, a Estados Unidos, con todo este lío que se ha armado con la migración en Estados Unidos, no han recibido sino 800,000 personas en este momento. Entonces, las dimensiones de la responsabilidad que está asumiendo una ciudad como Bogotá son realmente inconmensurables. Es muy importante que entendamos que los desafíos que estamos enfrentando las ciudades colombianas en este momento y que vamos a enfrentar si esa crisis no se resuelve son de gran proporción y requieren de un trabajo conjunto con el gobierno nacional y de un compromiso del gobierno nacional con esa tarea. ¿Le ha parecido suficiente el pronunciamiento por parte de Colombia con el comunicado del canciller para referirse a este tema de las elecciones en Venezuela, o le parece que definitivamente hay un silencio del presidente que no se entiende y que debería pronunciarse, o que de repente está siendo prudente el presidente esperando a ver qué pasa un poco?
Pues, María Camila, yo creo que es que en ese análisis uno tiene que incorporar en la ecuación el papel que ha venido jugando Colombia en los últimos años en materia del proceso político venezolano. Colombia, por ser un país vecino, y este gobierno, por ser un gobierno, digamos que en el pasado había sido cercano al chavismo, ha tomado la decisión de acercarse para procurar una salida negociada e institucional a la crisis que se vive en Venezuela, y yo creo que ese es un propósito legítimo. Si bien en el pasado se intentaron fórmulas como el cerco diplomático y la disuasión, la amenaza del uso de la fuerza, y no fueron efectivas, este gobierno tomó la decisión de tratar de buscar una salida negociada en compañía de otros actores de la comunidad internacional y de tratar de aumentar, como dije antes, su capacidad de influencia sobre el oficialismo venezolano para buscar una salida negociada a este conflicto que se vive en Venezuela. Si uno está en ese plan, es muy difícil y por eso, digamos, yo no respaldo las críticas que le piden al gobierno todo el tiempo estar criticando al régimen venezolano, porque uno no puede hacer las dos cosas simultáneamente. Uno no puede estar constantemente criticando y denunciando y tratando de aumentar su influencia en un proceso de negociación. Lo que tenemos entendido hasta este momento es que el gobierno colombiano está justamente inmerso en un proceso que está intentando buscarle una salida a la crisis venezolana, acompañado de México y acompañado de Brasil. Estos esfuerzos diplomáticos a veces requieren silencios y lo que ha decidido hacer el gobierno colombiano, que me parece que cumple con el objetivo último, que es el de buscar transparencia en las elecciones, es delegar el pronunciamiento público al ministro de Relaciones Exteriores, que es un pronunciamiento en el que él insiste en la necesidad de que se muestren las actas y de que el proceso sea transparente, y darle un espacio de maniobra al presidente. Dicho todo lo anterior, ese margen de maniobra y ese margen de espera no es eterno. Y no es eterno por una razón fundamental, y es que el momento en el que el oficialismo en Venezuela toma la decisión de patear el tablero, hacer fraude y mantenerse en el poder arbitrariamente, en ese momento, para aumentar el poder de influencia, se necesita que sea explícito el compromiso del gobierno colombiano con las reglas del juego democrático. Entonces, habrá margen de espera, pero no es eterno. Ok, bien importante también esto. Sandra, con respecto a eso, hacia el futuro, y que se diga que esto no va a ser eterno, no esta espera, ¿qué cree que puede llegar a pasar estos próximos días? Probablemente la presión de la comunidad internacional, todo esto, la OEA que está pidiendo respuestas, no debe esperar o no debemos esperar tanto, es decir, una semana, 2 semanas máximo. Sí, el tiempo es un factor crucial acá, María Camila, porque lo último que uno quiere es que Venezuela se termine cubanizando. Es decir, que estos ejercicios de elecciones de fachada se conviertan en paisaje y que todos lleguemos a la conclusión de que no se pudo hacer absolutamente nada y que simplemente hay que aislar y dejar allí lo que suceda con Venezuela. Eso tiene unos costos grandes. Tiene unos costos grandes para países vecinos, particularmente para Colombia, tiene costos grandes para Estados Unidos y en general para la comunidad internacional, pero es preciso ser realista y decir que ese no es un escenario improbable y que básicamente lo que puede pasar allí, si ese es el caso, es que vamos a necesitar todos ponernos de acuerdo en materia de la atención internacional que vamos a dar a los migrantes, que seguramente van a ser más, y no va a ser mucho más adicional lo que se va a poder hacer en materia del cambio de régimen. Pero yo todavía tengo la esperanza de que ese ejercicio que está haciendo la oposición, acompañado de los esfuerzos internacionales, sea lo suficientemente poderoso para empujar al régimen a una posición un poco más racional. El otro factor que es absolutamente importante es que esa presión internacional tiene que estar acompañada de esfuerzos de la sociedad civil venezolana resistiendo. Y esto no es fácil pedirlo. María Corina Machado ayer lo decía, hasta dudando un poco, porque ella sabe perfectamente que la manifestación social en Venezuela
conlleva unos riesgos enormes, pero el esfuerzo no puede ser solamente de la comunidad internacional. Eso ha fallado en el pasado. Aquí lo que hay es que construir una llave importante entre las denuncias que está haciendo la oposición, entre la comunidad internacional y, lo más importante de todo, tener claro que cualquier salida que tenga lugar en este momento es una salida que se tiene que dar a través de medios negociados y que no puede pasar por convertir a Maduro en un criminal que termine en la cárcel. Porque si eso es así, va a tener todos los incentivos del mundo para seguirse atornillando cada vez más fuertemente el poder. Hay que buscarle una salida digna y eso va a tener que ser parte del proceso de negociación. Esos son los sapos que hay que tragarse en estas circunstancias. Total, una salida completamente negociada, no lo que quieren muchos de la oposición. Y fíjese que de acá yo no sé si usted vio ayer en redes sociales, también incluso la cantidad de videos de fake, ¿no? Fake news y videos mentirosos de supuestamente cosas que estaban pasando y eran videos que estaba utilizando también la oposición como si estuvieran pasando y hombre, pues no, hay que ver, ¿no? Lo que realmente está pasando en las calles. Por eso me parece importante que incluso haya periodistas colombianos allí documentando lo que realmente está pasando. Y no es como que esto ya, porque también veía yo ayer algunos videos de supuestamente personas de las fuerzas militares que se estaban quitando el uniforme y demás, todo esto pues no hace parte de la realidad y hay que tener mucho cuidado con esta información y estos videos que empiezan a salir porque pues obviamente de nuevo esto no es un tema ideológico de izquierda o derecha y ya esto es un tema mucho más profundo que además se agudiza con un problema importante que es el tema de la migración que pues ya lo hemos tocado acá. Así que mil gracias Sandra, politóloga, internacionalista y consejera distrital de Relaciones Internacionales de Bogotá. Mil gracias por haber estado acá. A usted, Camila, muchas gracias. Un buen día. Gracias a toda la gente también que estuvo con nosotros hasta el final de esta entrevista. Háganos saber qué opinan acá abajo. Por favor, no se les olvide suscribirse y contarnos qué opinan de lo que está pasando. Con mucho respeto, por favor. Si ustedes no están de acuerdo o están de acuerdo, acá los leemos. Mil gracias y suscríbanse. Nos vemos. Chao.